o ellos mismos vieron en televisión a un profeta que hacía todo eso y ellos dijeron en su corazón, yo voy a hacer igual, ¿sí? Entonces, recordemos que cuando Dios da algo, lo que Él da lo respalda. Cuando Dios no da algo, obviamente no va a respaldar lo que Él no ha dado. Entonces, no todos son llamados a ser profetas. ¿Por qué? Porque Dios es el que los elige desde el vientre, como a Jeremías le dijo, desde el vientre te conocí. Porque desde el vientre Dios a cada bebecito lo forma. El bebé es formado por Dios. Y Dios desde el vientre le pone el llamado a cada persona. A unas personas los llamó a unas cosas y a otros los llamó a otras cosas. A unos los llamó profetas y a otros los llamó evangelistas. A otros los llamó pastores, a otros los llamó maestros y a otros los llamó apóstoles. Por eso no todos eran apóstoles. Por eso hubieron 12 apóstoles, luego quedaron 11, luego volvieron a ser 12 porque se restituyó a Judas el traidor. Y ¿por qué no eran más apóstoles? Porque Dios estableció 12 que simboliza las 12 tribus de Judá, las 12 tribus de Israel. El 12 simboliza dos tiempos, vendría siendo como el 6 del Antiguo Testamento y el 6 del Nuevo Testamento, es decir, el 6 vendría siendo como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento vendrían siendo 6 y 6, 12. Todo eso es explicativo porque los números, recuerda, tienen una simbología espiritual en la Biblia. Por eso es que también esta gente que trabaja la numerología, realmente ellos cogen todo lo bíblico, pero lo traducen a lo del ocultismo, que es para trabajar con el enemigo. Pero 12 equivale a 1 más 2, 3, entonces todo tiene relación. El 3 simboliza Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad Divina. Entonces Dios elige a los profetas, puede elegir a niños, puede elegir a niñas, puede elegir a la persona que Él quiera, de la edad que Él quiera, porque Él es el soberano y Él es el que sabe a quién va a elegir. Dios elige profetas porque no todos pueden ser profetas, porque algunos no tienen el carácter, no tienen la personalidad, no tienen el corazón. No, es decir, no son verdaderamente enamorados de Dios, no tienen el carácter, porque para ser profeta se necesita haber resuelto problemas de uno mismo, sus problemas sexuales, sus problemas mentales, o sea, emocionales, de la mente. No es que haya problemas de locura, no, sino mentales, o sea, la mente, porque Dios dice en su palabra, renovaos cada día tu mente, o sea, límpiala, cámbiala. Renovar significa volver a ponerla limpia y nueva cada día. Y haber renovado, haber dejado el pasado, haber renunciado al pecado, haber renunciado a cualquier atadura sexual, a cualquier atadura espiritual, porque hay gente que tiene muchas ataduras espirituales o están metidos en algún cuento de filosofías o de ocultismo. Entonces tiene que haber muerto a él mismo para dejar que Dios viva en él o en ella. Entonces mucha gente no quiere pagar ese precio, porque para ser un profeta primero tienes que haber sido llamado, segundo tienes que haber sido formado y tercero tienes que haber sido puesto por Dios en el tiempo que Dios lo ponga, para que tú hables, expreses, digas lo que tengas que decir. El profeta no busca amigos, porque si buscamos amigos tenemos que decir lo que la gente quiere escuchar, pero como nosotros no hablamos lo que la gente quiere escuchar, sino lo que Dios dice, y muchas veces lo que Dios dice ofende a la gente porque les habla la verdad, entonces la gente no quiere mucho al profeta. El profeta no es muy amado por la gente, porque el profeta habla lo que Dios le pone, y aún son cosas de revelación, aún son cuestiones donde Dios expone el pecado, como lo hizo con David. David pecó con Betsabé, él se quedó callado 1 año guardando el pecado de adulterio, mas sin embargo Dios esperó con paciencia que David de su propia voluntad confesara su pecado, pero David quedó callado y Dios tuvo que poner a Samuel el profeta para ir a exponer el pecado de David y declarar una palabra. ¿Por qué? Porque el profeta lo que hace es exponer, lo que hace es restaurar, lo que hace es alinear, lo que hace es conducir, lo que hace es ordenar
ordenar la vida de una persona, ordenar una iglesia, ordenar un país. Dios pone un profeta a nivel de una ciudad, de un país, o puede poner un profeta de una iglesia, como Dios lo quiera poner. Por eso se llaman mayores y menores profetas. Por ejemplo, profetas grandes de la Biblia: Isaías, Jeremías, Ezequiel. Entonces, amigos, Dios es el que llama. Dios llama a los profetas, pero no les va a dar un llamado hasta que las personas no hayan resuelto sus problemas personales. Dios no puede usar a una persona temerosa, Dios no puede usar a una persona que no esté limpia, Dios no puede usar a una persona que esté contaminada, porque si Dios le pone una palabra al profeta y el profeta está contaminado, la palabra va a salir contaminada. Entonces, para ser un profeta se necesita haber resuelto muchos problemas, problemas en cuanto a su vida sexual, a su vida personal. El profeta tiene que dejarse moldear, el profeta tiene que dejarse guiar, el profeta tiene que decir lo que Dios le ponga, aunque a la gente no le guste. El profeta tiene que vivir solo, porque Dios por eso pone a las águilas arriba en una cumbre donde no pueden llegar otros animales, porque el águila simboliza un ministerio de profeta. Es decir, léete las historias del águila, cómo es la vida de un águila. Es solitaria. El águila no se junta con animales carroñeros, el águila está en las alturas, esas alturas simbolizan la presencia de Dios. Su pico dorado o amarillo simboliza la voz de Dios. Recuerda que todo lo amarillo realmente simboliza la gloria de Dios. El oro, mira, ese fondo es oro, entonces simboliza la gloria de Dios. Entonces muchas personas piensan que el profeta simplemente es una persona que está ahí. Digamos, los profetas verdaderos no están en todas partes ni en todo lugar a todo momento. Los profetas de Dios hablan lo que vayan a hablar, dicen lo que van a decir y luego van y se apartan para estar solos otra vez, porque la vida de un profeta es muy solitaria. ¿Por qué Dios permite esa soledad? Porque como Dios le da palabra a esa persona, Dios todo el tiempo no está hablando, Dios todo el tiempo no está profetizándonos, Dios todo el tiempo no está revelándonos, sino que el llamado de un profeta es en el tiempo que Dios lo tiene para mostrarle, para decirle lo que va a hablar, para llevarlo a un lugar a profetizar, o lo lleva a lugares para que descubra cosas que están ahí. Nosotros muchas veces hemos ido a casas donde hay muchas cosas que a Dios no le agradan en esas casas, y cuando se las hemos dicho a las personas aparentemente por el momento o agradecen o obedecen, o otras veces se ofenden, porque Dios revela cosas que hay en las casas que a Dios no le agrada que estén ahí. Pero cuando les decimos a las personas, mira, tú tienes, digamos, estos cuadros, tú tienes estas imágenes, tú tienes estos símbolos, tú tienes estas prácticas, tú tienes estas cosas que el Señor me ha mostrado, y la persona, cuando no es sensible al Espíritu Santo, lo que quiere es como tratar de taparnos también la boca y cambiar el tema para que se desvíe esa conversación y que la persona no sea confrontada ni expuesta. Entonces, por eso es que Dios le dijo a Jeremías: te llevaré, te diré lo que tienes que decir y harás todo lo que yo te ponga a hacer. Entonces, también vemos en la historia de José, a pesar de su situación que él tenía en Egipto, donde era esclavo, Dios lo comenzó a usar, aún estando en la cárcel. Dios lo usó para que él revelara los sueños, es decir, los interpretara, de los sueños del faraón, del copero y del panadero. Dios le dio esa interpretación. ¿Qué es interpretar? Es poder llegar al fondo de un sueño y saber qué significa, porque hay algunos sueños son de Dios y otros no son de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Los sueños que son de Dios, por ejemplo, en mi caso personal, cuando a mí Dios me da un sueño, me lo da concretamente, sin ninguna duda, me muestra todo, y dentro del sueño aún a veces puedo escuchar voz
la voz de Dios hablando, me muestra concretamente todo, que yo sepa que fue un sueño donde Dios me está hablando de algo que va a venir o que está sucediendo o que sucedió también, porque muchas veces Dios le muestra del pasado de personas, y muchas veces en esos sueños, cuando me he despertado, está el sueño intacto en mi memoria. Cuando no son sueños de Dios, el sueño se esfuma, es decir, se elimina como de la memoria y no se queda grabado, pero muchos de los sueños que me ha dado Dios yo todavía los recuerdo porque fueron sueños de Él, donde Él me habló específicamente de algo. Y muchas veces cuando le he hablado a las personas de estos sueños, las personas dicen, sí, Dios te está confirmando una situación, Dios te está hablando de una situación mía, o Dios me muestra cosas que están sucediendo, o que Él me quiere revelar algo. No siempre lo hace, no siempre me muestra, no siempre me da sueños, no siempre me da palabra, sino que es cuando Él quiera y como Él lo quiera hacer. ¿Por qué? Porque nosotros ya no nos gobernamos solos, nosotros ya no vamos a donde queremos, ya nosotros no decimos lo que queremos decir, sino lo que Él pone a decir. Digamos, esta prédica, que es un profeta, realmente me la dio este fin de semana, que Él puso en mi corazón esto tan claro, y era que yo le decía, Señor, yo estoy dedicada a cuidar a mi hijo. Aunque nosotros hacemos muchas cosas y yo hago muchas otras cosas, pero específicamente mi trabajo en este momento es cuidar a mi hijo Ezequiel Isaías. Yo le preguntaba, Señor, muchas personas pensarán que yo no trabajo en nada, pero yo trabajo en muchas cosas, porque el solo hecho de hacer las producciones, de hacer todas estas grabaciones de este canal y del otro canal, todo eso lleva, yo trabajo en nuestras propias, digamos, emprendimientos. Esto del nuevo canal es un emprendimiento nuevo que yo voy a explicar por qué nació ese nuevo canal UNBJT de Manualidades y Belleza en YouTube. Y ahí trabajamos mucho, demasiado, es trabajar y trabajar y trabajar. Pero específicamente hablo del por qué yo cuido a mi hijo Ezequiel 24/7. Y es porque, como Elí estaba formando a Samuel para el ministerio, de igual manera Dios me ha puesto a mí como mamá de Ezequiel a formarlo para el ministerio. ¿Por qué? Porque ese es un trabajo. Así que mucha gente menospreciará eso, pero por eso te digo, no todos fueron llamados al ministerio, no todos fueron llamados a ser profetas, no todos fueron llamados a ser pastores, maestros, evangelistas o apóstoles. Me preguntaba una persona en la audiencia, Pati, entonces ser apóstol todavía está vigente. Realmente un apóstol significa el que establece como el apóstol Pablo. Pablo significa pequeño predicador. Él establecía iglesias, las fundamentaba, las dejaba, como quien dice, funcionando, y él se iba a abrir otras iglesias. ¿Qué es un apóstol? Una persona que establece ministerios. En el Antiguo Testamento habían apóstoles, su función era esa, ir a establecer ministerios, ir a establecer iglesias donde se predicara la palabra de Dios. En este tiempo yo creo que hay como un falso apostolado, y hay pastores y hay maestros, hay evangelistas, hay profetas y hay apóstoles, pero no como en el Antiguo Testamento. Porque lo digo, porque lo reitero, en la Biblia en el Nuevo Testamento quedó escrito que Jesús los establecía como profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Léete el Nuevo Testamento donde Jesús estableció el llamado quíntuple. Porque las personas, unos creen en los profetas en este tiempo, otros no. Unos creen en los apóstoles en este tiempo, otros no. Eso es de acuerdo a cómo tú interpretes la palabra, pero estudia para que puedas entender más claramente esto.
Hoy he hablado acerca de qué es un profeta, cuál es el carácter y cuál es la función de un profeta verdaderamente de Dios. Recuerda que hay dos tipos de profetas: los profetas de Dios verdaderos y los falsos profetas, que son los que se proclamaron, se autodenominaron, se autollamaron, o alguien desde un púlpito les hizo así, los llamó y los puso, pero que no fueron llamados por Dios. Y esos que no fueron llamados por Dios son los que han hecho los grandes fraudes, los grandes robos, los grandes escándalos públicos. Esos falsos profetas están por todas partes, lo dice la Biblia. Entonces sí los hay. ¿Por qué los conoces? Porque su función y su interés no es la Biblia, ni es Dios, ni es el pueblo de Dios. Su interés es robarle al pueblo de Dios. ¿Qué les roba? Les roba la fe, les roba el dinero, les roba el tiempo y introduce falsas, digamos, palabras que Dios no está hablando, pero la persona de su propio corazón las inventa y las ponen en el corazón de las personas. Entonces, para ser un verdadero profeta tienes que haber sido llamado primeramente por Dios desde niño o niña. Debes tener todos los requisitos y las cualidades de un verdadero profeta de Dios. ¿Cuáles son? Tienes que haber sido procesado mucho tiempo. El proceso es como cuando el olivo es para sacar el aceite, cuando la uva para extraer el vino, como todo lo que se requiera de proceso. Significa trabajo, 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 trabajo. Debes haber pasado pruebas, debes ya tener una vida resuelta, es decir, debes ser una persona confiable, seria, debes tener una vida sexual pura, es decir, no estar jugando al profeta en el púlpito y al mundano, a la mundana en la vida normal, es decir, fuera del púlpito. Debes ser una persona que sepas que ese es tu llamado, y que aunque la gente te diga que no lo eres, que tú eres falsa o falso, o que eres esto o aquello, tú tienes la convicción de que Dios te llamó y tu ministerio tiene frutos. Personas pueden dar testimonio de que Dios te ha usado para la vida de ellos o de ellas, y que las palabras que Dios te ha puesto o te ha dado para dar a los demás se han cumplido. El profeta también puede dar palabra, profetizar la palabra de Dios, porque realmente la profecía es la Biblia. La Biblia toda es profética. El último profeta realmente, Jesús fue profeta de profetas. Ahora hay personas que están confirmando lo que ya Jesús habló y lo que Dios estableció. El profeta realmente lo que hace es confirmar lo que Dios pone en tu corazón. Si Dios te pone en tu corazón una cosa, Él va a usar a una persona que te la confirme. En mi propia vida ha ocurrido así, que muchas veces Dios me ha puesto palabras para mi propia vida y Dios me las ha confirmado a través de otra persona. O si Dios me muestra algo de mi propia vida que Él quiere que yo cambie, o que Él me revela algo de mi propia vida, luego me lo confirma con otra persona que también tiene el llamado de profeta. Me ha pasado mucho. Así que, amigos y hermanos de la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo UNBJ, hoy he hablado acerca de qué es un profeta, qué función, qué carácter tiene el profeta de Dios. Así que te invito a que compartas, te suscribas, que comentes. Gracias a las personas que han llegado nuevas a nuestro canal. Y te recuerdo que próximamente en nuestro otro canal UNBJ TV Manualidades y Belleza estaremos haciendo nuevas entrevistas en la sección Entrevistas y Emprendimiento Colombiano. También estaremos abriendo otra sección que se llama Salud, y otra sección que se llama Inglés Práctico para Todos. Así que me despido en esta hora. Te declaro la paz de Jesucristo sobre tu vida y nos vemos en una próxima oportunidad desde aquí, desde un punto de Colombia. Un abrazo fuerte para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom a todos.